¿Tan jodidos estamos en las empresas de servicios y agencias de marketing en concreto? Muchísimo. Y te voy a explicar por qué. Mira, en las empresas de producto, de venta de productos, al final, si yo vendo tazas, pues la taza es una taza. Y la expectativa de la taza es la que es de una forma, tal, y como mucho, pues me tiene que no se caliente mucho, ¿no? Si la meto en el microondas, ¿no? Pero en servicios no es así. El servicio es un intangible. Entonces, cuando se entrega el producto, en servicios tenemos que dar por hecho que va a haber cambios. Porque la persona, cuando tú le entregas eso que él en su cabeza pensaba que era de una manera, esa página web, ese logo, lo que sea, pues realmente una vez que ya lo vea puesto encima dirá, no, pero no era exactamente esa era la idea que tenía. Mira, vamos a cambiar esto, esto y esto. Entonces, eso en marketing además yo creo que se agrava un poco más todavía porque, bueno, los de creativo pobres esos son los que más lo sufren, ¿no? Porque al final la gente te contrata porque confía en tu criterio artístico, creativo, pero luego al final pues tienen su propia visión y cuando ven el logo, ven algo terminado, pues ya está, pues haces cambios. Y eso es algo que creo que tenemos que aceptar y que simplemente es como yo decía, se lo decía hace poco a un cliente, decía, joder, quejarnos de esto es como si un mecánico se queja de que huele todo el día a gasolina. Macho, es lo que hay en nuestro sector. O sea, quiere decir que sabemos que los clientes van a hacer cambios, que nos van a trastocar un poco nuestra planificación. Por esto, tenemos que tener los mecanismos y saber adaptarnos. Yo aquí me voy a salir un poco del tema por el símil que has hecho del mecánico. Es cierto, pero justo a veces hablando con los compañeros, sobre todo, por ejemplo, a la hora de gestionar las prisas de los clientes, ¿no? Y ponía ese ejemplo, digo, tío, tú vas al taller con tu coche que le pasa algo y te dice, pues te lo puedo arreglar dentro de 3 días. ¿Cómo que dentro de 3 días? Y claro, se queda mirando el taller y dice, ¿qué hago? ¿Quito algo de lo que ya tengo planificado, que tengo dentro para coger el tuyo? Pues no, pues son 3 días. Es lo que hay, ¿no? O con un obrero. Yo siempre digo lo de, ostras, parece que como en el sector digital y demás, cómo le cuesta a muchas agencias a veces, o dónde limitar los cambios, o esto ya no entra, pero tú estás haciendo una obra y yo tengo claro que si de golpe al pintor le digo, pues ahora me pintas de nuevo esta habitación, me va a decir, pues vale, si yo te la pinto encantado, pero no te preocupes que luego te pasaré las horas, ¿no? Y a nosotros a veces nos cuesta mucho, pero sí. Bueno, volviendo un poco al tema. Vale, ya que hemos hablado de las agencias, de los fastidiados que estamos, entiendo que seguramente muchas agencias te llegan a ti prácticamente con un socorro, Miguel, ¿no? Entonces, cuando llega una agencia a ti necesitando tu ayuda, ¿cuál es el principal problema que ellos identifican, ¿vale? O sea, cuando ellos dicen, ostras, Miguel, ayúdame con esto porque creo que realmente es mi problema. Pues mira, principalmente me suelen llegar fundadores y la gran mayoría están pasando o han pasado ya o van a pasar la barrera de las 10 personas. Yo creo que ahí hay un punto muy clave porque gestionar más de 10 personas es difícil como equipo. O sea, ya pasarías para mí a ser ya más de un equipo. De hecho, los equipos de alto rendimiento, todo lo que se ha estudiado en agilidad, ponen el límite en esos 9-10 personas. Yo recomiendo siempre que eso sea el máximo de personas que estén en una reunión, más si es digital, porque más de eso no creo que sea efectivo. Y normalmente, para responderte, ese fundador acude a mí en un momento en el que no puede más. Es decir, él sabe que está todo el día apagando fuegos, todo el día ejecutando con clientes, con 1000 sombreros puestos, se ocupa de la contabilidad, se ocupa de temas de marketing de la propia agencia, está metido en algunos proyectos, tiene contacto con clientes, con lo cual quiere decir que este cliente que tú dices que llega y te dice por qué en 3 días mi coche no está solucionado, también habla con él a veces. Entonces, pues llega sobre todo con la necesidad de poder delegar y de poder realmente pues empezar a tener tiempo, a centrarse en las cosas importantes, ¿no? Porque él ya sabe las cosas que tiene que hacer para que su agencia crezca. Tú ahora mismo, por ejemplo, estamos grabando un podcast. Oye, pues esto es una cosa que potencialmente hará que algún día alguien te escuche, que se genere una marca personal tuya, que al mismo tiempo favorece a Mr. Lando. Pero si a ti esto te lo impidiera hacerlo, el hecho de que estás atrapado en esa gestión de los proyectos, con esos clientes que tiran de ti, pues tendrías un grave problema, ¿no? Entonces, también hay muchas más cosas detrás, ¿no? Luego vienen dudas sobre cómo hacer los equipos, si funcionar por squad o funcionar o sea, hago departamentos por servicios. Yo siempre recomiendo que no, que más bien se hagan squad de equipos de hasta equipos multidisciplinares, ¿no? Gente que te da diferentes especialidades que haya, etcétera. Pero bueno, eso la entraremos ahora. Principalmente quieren dejar de apagar fuego. Esa es la necesidad con la que acuden. O sea, que realmente más que con que te vengan ya con una idea preconcebida de Miguel, yo lo que necesito es ayuda con este tema concreto, es yo no sé qué está pasando, yo sé que estoy todo el día haciendo cosas, no llego a nada, pero no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O en qué me estoy equivocando o cómo narices lo hacen otros si es que tienen una varita mágica y yo no, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que muchos vienen y utilizan una palabra que yo le suelo dar caña en LinkedIn, que es procesos. El 90% me dicen, ayúdame a mejorar mis procesos. Y yo, bueno, lo hago un poco aposta, ¿no? Lo de ser crítico con el tema de los procesos para que la gente tome conciencia, ¿no? Porque a mí los procesos me gustan un montón. Yo trabajo procesos con clientes, pero para mí proceso es algo que sucede en un momento, es decir, por ejemplo, un onboarding. Hay un cliente que en un momento de su vida dentro de tu agencia va a entrar en un proceso de onboarding. Entonces, él va a pasar por diferentes fases. De hecho, os animo a que busquéis la definición de procesos, que vais a ver que con muchas mejores palabras que las que acabo de poner yo, te explican esto. Pero antes de llegar hasta ahí, si lo que tú quieres, o sea, si el objetivo es delegar y tener un equipo autosuficiente en el cual tú sepas que les puedes dar un cliente y que lo van a atender desde el punto A hasta el punto Z, y que ese cliente va a estar contento y que va a haber una recurrencia de ese cliente. Al final yo creo que esto es lo que queremos realmente todos cuando empezamos a construir equipo, ¿no? Entonces, si ese es tu objetivo, hay un montón de cosas antes que tienes que trabajar, empezando por ti, porque la mayoría de veces lo que me encuentro es que el propio fundador no tiene un sistema de organización personal, no tiene bien definido su rol, sabe las cosas que tiene que hacer, pero no está planificado en su agenda en el sentido de, vale, si yo soy CEO de una agencia, pues uno, tengo que tener un liderazgo estratégico. Pues una vez a la semana me paro, reviso la misión, los objetivos, tal. Dos, tengo que fomentar mi marca personal. Pues voy a hacer tantos tal, y tener todo bien planificado, ¿no? Al final la agenda de un fundador de una agencia son muchas reuniones, muchas historias y muchos colores. El que ha descubierto qué colores en Google Calendar, pues parece la feria, ¿no? Vale, o sea, que podríamos decir, claro, mucha gente ve como los procesos como un santo grial de la solución a todos mis problemas son procesos. Y por un lado es, oye, sí, son muy útiles, pero cuidado que seguramente hay otra serie de errores previos que estás cometiendo y que seguramente sean mucho más importantes. Así que, si te parece, pues vamos a ir con ellos. A mí me gustaría preguntarte para ti cuáles son los principales errores de las agencias a la hora de organizarse. Hala, ahí te la suelto. Ya hemos llegado al meollo. Bien, yo tengo varios apuntados, a ver cuáles me dices tú, pero digo, pues si alguno falta, te lo soltaré. Vale, principales errores. Mira, uno sería el pretender, sobre todo estamos hablando ya de esta agencia que quiere dar el saltito, ¿vale? No cuando eres un equipo de 3 o 4 personas, entiendo que tiene que haber diferentes gente con muchos sombreros puestos, con diferentes roles. Entiendo que hay que adaptarse un poco también porque no tenemos a lo mejor una fuerza comercial o una presencia en el mercado tan grande. Pero cuando tú ya quieres empezar a crecer, para mí uno de los principales sería el hacer muchas cosas ad hoc. Es decir, que te llegue un cliente y te diga, yo quiero una web, pero me gustaría que hicieras tal y además no sé cuánto y las redes me las llevas, pero no tantas publicaciones, sino estas. Si nos damos cuenta, todas las grandes agencias tienen paquetes. Y si no tienen paquetes y trabajan por proyectos, son proyectos grandes. Y son proyectos grandes en los cuales es lo que hay detrás, una empresa muy grande que con el dinero que te pone perfectamente puedes poner un equipo a trabajar solo en ese proyecto, pero que venga un cliente pequeño y tener que hacerle algo muy especializado es muy difícil, porque luego eso es complicado de estandarizar, ¿no? Entonces, para mí ese sería el primero. Otro de los errores grandes es con el tema de la organización, lo que yo decía. No estamos realmente, la gente de media no está bien organizada, pero porque nadie nos ha enseñado. O sea, que es que yo siempre digo, tendría que haber una asignatura en la ESO, en primaria, en bachiller, donde sea, que fuera organización y que explicáramos cómo funciona la productividad, cómo funciona la energía de una persona, el tema de que al final las tareas normalmente priorizamos aquellas que más nos gustan a nosotros, pero no las que de verdad tenemos que hacer, cómo el cerebro evita muchas veces eso que nos cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, ya está. Yo creo que lo principal es empezar por ahí, o sea, no tanto tú creas un proceso, como decíamos antes, sí, muy bonito, está muy claro que el cliente A, luego B, luego C y luego D, pero ese proceso luego le arroja tareas a personas que a lo mejor no saben planificar bien su agenda y que a lo mejor no tienen productividad. Entonces, ese es el fallo, ¿no? Y por decir un tercero, yo creo que el siguiente sería con el tema de pensar antes en herramientas, en procesos, en RPs, en la joya que brilla, que en la cultura, que en las personas, que en los hábitos del equipo, porque a veces estamos metiéndonos en un RP complicadísimo, que no voy a decir nombre, ¿no? Pero yo he visto clientes con cosas que dices, joder, para el tamaño de agencia que tienen, no sé si esto no te merece la pena, ¿no? Y luego te das cuenta de que a lo mejor ellos, su hábito de reuniones no es bueno, no tienen daily, hacen la reunión de planificación un poco una semana sí, pero otra no porque hay mucho trabajo. Hay unas creencias y unos valores dentro de la agencia que ni se han medido ni se han trabajado, con lo cual hay una cultura caótica total. Entonces, pues yo te diría estos tres.